Bueno, esta es la primera vez que voy a hacer esto sola porque se me acabó el material que tenía con mi hermana. Pero no importa porque en todo caso ella siempre me acompaña. Encontré este libro y se me hizo importante incluirlo en el documental. Se llama Cartas a Hombres, de David Ulloa. Es literatura LGTBI y me pareció interesante porque el autor habla acerca de la validación masculina a través de historias que tratan sobre el abandono paterno, experiencias con el mejor amigo, hermanos, parejas pasadas. Creo que en este caso el autor ofrece una parte de su corazón porque hace un homenaje a aquellos hombres que de alguna u otra manera han contribuido en su autodescubrimiento. Y personalmente pues me gusta mucho porque ¿quién no ha caído en la trampa de buscar validación de otras personas? De hecho, creo que por eso los libros testimoniales me llegan tanto, porque son más honestos. Así, la lectura. Para los niños que sobrevivieron a la crueldad de los hombres que amaron. Para papá. De fijo le molesta que lo llame papá. Para mí también es difícil, pero es lo que es. Es mi papá. Así lo dirá el resultado de la prueba que nos hicimos y tendrá que dejar de huir de mí y de su responsabilidad. Espero que haya disfrutado darme la espalda ayer cuando nos tuvimos que sentar al lado, porque esa fue su última cobardía. Le juro que no le grité lo que se merecía porque ahí estaba mami, y ya toda esta situación la ha tenido demasiado tensa. Pero, ahora que al fin le puedo poner cara y usted ya no puede huir, no le queda más remedio que escucharme. Estas letras las escribo a gritos. David, muchísimas gracias por recibirme en tu casa. Qué honor. Con todo gusto, espero poder ayudarte. Tu libro Cartas a Hombres se cataloga como literatura queer. ¿Qué características tiene este género? Sí, bueno, yo creo que es muy amplio, ¿sabes? Como que cada artista que hace arte queer o LGBTI lo define a su manera, yo creo que, pero para mí, un libro en este caso que sea de literatura LGBTI tiene que estar escrito por una persona LGBTI o que tenga experiencias de vida LGBTI, ¿verdad? También hay muchas otras cosas que para mí lo separan de una literatura convencional o de historias heteronormadas, por así decirlo, ¿verdad? Que es esto que en la literatura LGBTI nos imaginamos, nos damos el derecho, el permiso de imaginar utopías o distopías donde nosotros quepamos, ¿verdad? Como somos. También que abrace la criminalidad un poco, que abrace lo prohibido. Eso incluye tanto lo sexual como lo romántico, como simples experiencias de vida, y rechazamos, o bueno, yo rechazo cualquier indicio como de homogenización, de higienización de nuestra vivencia y abrazar, ¿verdad? Abrazar la diversidad sin filtros y sin miedo. Creo que eso es lo que hace una obra queer o LGBTI. El libro se siente que fue realizado desde lo testimonial, desde lo autobiográfico. ¿Cómo nace la idea de escribir este libro y de compartirlo? Nace, yo creo que, bueno, yo empecé a escribir desde muy chiquitito. Escribía cartas, de hecho. Esos eran los regalos del Día de la Madre, de Navidad, de cumpleaños. Eran cartas que yo les escribía a mi mamá, a mi madrina, a mi hermana. De repente hubo ahí como un espacio de mi niñez y mi adolescencia cuando me di cuenta como que a la gente le incomodaba lo que yo era un poco, ¿verdad? Cómo me movía, cómo hablaba, lo que me gustaba, mis intereses, y que era un chamaquito diferente. Me empecé un poco a replegar hacia mí mismo y dejé de escribir. Entonces estaba como un poco perdido y justamente dejé de escribir. Te digo esto porque
La base de Cartas a Hombres es un blog que yo empecé a escribir justo cuando asumí mi sexualidad como un hombre homosexual. Creo que eso volvió a destapar todo eso que yo traía de esas ganas de escribir, y que por un momento de confusión, ¿verdad? Como de opresión de la sociedad, de la niñez a la adolescencia, lo había dejado un poco. Entonces me abrí mi blog que se llamaba Los muchachos de antes no usaban rosado, y ahí de nuevo empecé a escribir con la libertad de cuando era chiquito, ¿verdad? De esas cartas de amor que le escribía a mi mamá, de esos diarios que tenía. Lo volví a retomar en ese momento. Entonces en el blog yo escribía las anécdotas, las historias de lo que era salir del armario a los 19, contárselo a la familia, tener esa primera cita con un hombre que no tenés idea qué está pasando, contárselo a los amigos del colegio que tienen otra idea completamente de vos. Toda esa cuestión estaba como en ese blog, y de repente empezó a tener como una acogida entre gente muy contemporánea a mí, ¿verdad? Otros chicos gays básicamente, que se sentían bastante identificados con las experiencias, ¿verdad? Y no tenían otro lugar donde reflejarse, porque esa es otra cosa. Nosotros como gente queer y diversa muchas veces no tenemos donde reflejarnos en historias, ¿verdad? Entonces hay que escribirse las propias. Y eso empezó así, siendo como una cuestión muy catártica, muy confesional, muy testimonial. Y creo que eso dio base a Cartas a Hombres. Yo cuando empecé a sentir que el blog me sobrepasaba un poco, que ya no era para mí solamente, sino que le estaba hablando a muchísima más gente que necesitaba leer lo que yo estaba escribiendo, me empecé a plantear la idea de hacer el proyecto o sacarlo del blog, ¿verdad? No sabía en ese momento en qué se iba a convertir. De hecho pasaron muchos años desde que dejé de escribir en el blog, que fue como en el 2012, hasta que empecé a escribir cartas como tal, que fue por ahí el 2016. Pero necesité esos 4 años como para darle forma a lo que quería hacer, cómo lo quería hacer y de qué forma. Y así fue como nació Cartas. Entonces yo creo que sí, la base totalmente es un diario. Esa es la base. El primer borrador de Cartas fue un diario. De ahí se fue transformando a lo que es ahora, que son relatos de autoficción. Y que yo creo que enmarcan tal vez a una generación. Malas decisiones, de Enrique Villalobos, publicado en el 2020, es una novela policíaca que sigue el secuestro de un exitoso abogado. No obstante, las verdaderas motivaciones del secuestrador no son económicas. El imperio de la causalidad se cierne sobre las vidas de estos dos personajes, cuyos destinos quedarán marcados por decisiones fatales e irreversibles. Más que una novela policíaca, se trata de una reflexión acerca de los rumbos del deseo y la venganza. El misterio espera. Encuéntrelo en nuestras librerías UNED. Me resulta muy interesante que en tu libro se pueda encontrar autores tanto nacionales como internacionales. ¿Cómo te identificas con esto? Sí, yo soy muy referencial, ¿sabes? De hecho, yo siempre digo como que los autores, los artistas hombres gays, en mi caso, ¿verdad? Que son muy particulares porque me hablaban a mí, me salvaron la vida en muchas ocasiones, porque ellos fueron los que me dijeron que yo podía existir. Y creo que me gusta que sea así, me gustan que las referencias sean súper obvias y que se note que estoy referenciando a tal persona o a tal artista, porque lo hago de una forma también como de agradecimiento, de homenaje, ¿sabes? Cuando te contaba ese periodo un poco oscuro de la niñez y la adolescencia de alguien como yo, digamos, que se salía de la norma en aquel momento, ¿verdad? Y uno no tiene dónde reflejarse. Entonces te ves al espejo y decís, más que nadie se ve como yo, nadie camina como yo, nadie habla así, y tener muchas preguntas sin respuesta y estás seguro que nadie te las puede contestar, ¿verdad? Entonces que estás solo completamente en el mundo. Y para mí el momento en que me dejé sentir solo fue cuando encontré libros y obras de otros artistas gays también, ¿verdad? Que contaban su propia historia. En Cartas hay referencias muy directas a diálogos de Pedro Almodóvar, a pasajes de Reinaldo Arenas, por ejemplo. Hay menciones a Alfonso Chase directas, creo que es el único nombre como tal
porque en el libro no hay nombres, solo hay uno que es el de Alfonso. Y sí, yo creo que esa es como mi forma de agradecerles un poco. Lo que sigo escribiendo, incluso después de cartas, es sumamente referencial. Yo no creo que no me da miedo hacer referencia a esos artistas o a obras que ya están creadas. Entonces se me hace como necesario pronunciar sus nombres, ¿verdad? Seguir pronunciando sus nombres, porque sé que han sacrificado muchísimo, que sacrificaron mucho, que sufrieron mucho para escribir lo que tuvieron que escribir, y que alguien como yo, lo leyera y se inspirara y surgiera en la vida, ¿verdad? Un poco. Entonces creo que esas referencias son mi forma como de agradecer. Es casi que suena un poco intertextual, pero es mi carta, ¿verdad?, de agradecimiento dentro de Cartas a Hombres a estos artistas que a la fecha me siguen inspirando. Y no sé, yo creo que ese sentimiento que ellos me hicieron sentir, poder sentir a alguien más, ¿verdad? Un chiquillo que esté ahí leyendo, que tenga debajo de la almohada mi libro para que no lo encuentren los papás, o lo lean las noches, para no sentirse tan solo y ya sentirse acompañado por esas historias. Yo creo que ya eso es una gran ganancia y como un círculo cerrado para mí, ¿verdad? Entonces, por lo que me resta de vida, creo que voy a seguir pronunciando esos nombres y espero que algún día alguien pronuncie el mío. David, ¿qué recomendarías o qué consejos darías a personas que quieren o están empezando a escribir relatos cortos? Yo creo... Perdón, sí. Relatos cortos, pero ante todo también autobiográficos. Porque bueno, claro. Son diferentes, ¿no? Sí, total. Bueno, para mí, no sé si esto le servirá a todos, pero para mí lo que más me inspira, que puede sonar raro, pero es como lo que más me avergüenza de mí mismo, un poco. No que me avergüenza a mí, sino que me da vergüenza contarlo, ¿sabes? Como que yo decía, es que esto me da muchísima vergüenza contárselos a mis amigos. A mi mamá esto jamás se lo voy a contar, me muero de la pena. Yo creo que escribir desde ese lugar, aparte de que es un buen ejercicio creativo, también te alivia muchísimo, ¿verdad? Porque a veces la vergüenza es como un sentimiento ahí medio pesado, que te hace sentir culpable de muchas cosas que a veces ni siquiera vos tenés responsabilidad o por qué sentirte culpable. Entonces, creo que eso sería lo primero, como busquen esas cosas que les avergüenzan, que les dan vergüenza, y empiecen a sacarlas, a ponerlas en papel, a ver qué pasa. Y lo segundo, que yo creo que es todavía más importante, es trabajar primero con amigos, ¿sabes? Con gente que te quiere y que confía en lo que vos haces. Yo creo que no hubiera hecho cartas si no hubiera tenido como el apoyo también, digamos, de las primeras gentes que me dijeron, sí, escribirlo, hacerlo. Del primer editor, que es Juanjo Muñoz, que desde que estábamos en la U me decía, escríbalo, siga escribiendo y ahí vamos a ver qué pasa. Porque si no me hubiera quedado escribiendo solo, ¿verdad? O solo para mí. Y ese es un primer paso. A veces publicar, hacer arte es un proceso de mucha vulnerabilidad, ¿verdad? Es ponerte con el corazón abierto a la gente, a que te juzgue, a que te lea, a que te mire. Entonces, qué mejor que esas primeras personas que te están viendo, el corazón abierto, sean tus amigos, ¿verdad? Entonces yo creo que eso sería lo segundo y más importante, hacerte como ese circulito de personas de confianza, de compas, que hagan arte también. Y empezar a crear juntos y ver qué sucede. Y finalmente, David, me gustaría saber para vos qué significa escribir. ¿Qué significa escribir? Para mí es como un alivio total. Yo creo que para mí es como... Todos tenemos muchísimas heridas, yo creo, que traemos de la niñez, de la infancia en general. La vida es complicada, ¿verdad? Es imposible que vivas la vida y no te hieran. Creo que llega un momento en el que uno se da cuenta que tiene que hacerse cargo de esas heridas, ¿verdad? Uno mismo ya como adulto, para poder seguir viviendo y estar en paz y estar tranquilo. Entonces, para mí escribir ha sido como ese proceso de hacerme cargo de mis heridas, de mis dolores, que tal vez no les vaya a encontrar explicación. Tal vez esas personas no me van a decir, perdóname por hacerte esto. Tal vez nunca las voy a entender, por qué me pasó esto a mí, ¿verdad? Pero escribir sobre eso, verlo en papel, que alguien más se identifique y diga, a mí también me pasó eso, gracias por decirlo, ya no me siento tan solo. Eso es como una pomadita, entonces me alivia muchísimo. Y
Y sí, es eso. Yo creo que para mí escribir es esa frase, ha sido el proceso, el único proceso que he encontrado para poder hacerme cargo de mis heridas. Muchísimas gracias por compartir eso. Gracias. Principios de Administración, de José Eduardo Gutiérrez Durán y Vicente Godoy Sandoval, publicada en el 2020, es una obra que desarrolla las habilidades de comprensión y manejo de los principios administrativos. El lector podrá encontrar un eficiente desempeño del trabajo en las organizaciones, así como de las relaciones en los diferentes niveles jerárquicos, control, ordenamiento y procesamiento de la información para la toma de decisiones gerenciales. Encuentre este libro en nuestras librerías UNED. El que sí estaba preocupado era mi hermano Adrián, que aunque me veía poco, estaba empeñado en que yo disfrutara mi niñez como él lo había hecho, detrás de una bola, subido en un árbol o sobre ruedas. Algunos sábados, Adrián me acompañó a dar vueltas con el scooter, pero nunca de buena gana, porque decía que yo lo que necesitaba era una bicicleta. En aquella época, mi mamá no podía costear una bicicleta, y Adrián a duras penas pagaba su universidad. Ninguno podía darme ese regalo. Recuerdo mencionarle a Adrián la posibilidad de que mi papá la comprara, pero él siempre me decía que papá ganaba muy poco. Años después, entendí que mi papá ni siquiera quería conocerme, mucho menos me iba a regalar una bicicleta. Adrián, que vivía con él y estaba consciente de eso, me mentía para no lastimarme. 2 fines de semana después del grave accidente que me dejó las rodillas y la barbilla peladas, Adrián llegó a mi casa con una sonrisa gigante, los ojos chinitos y una sorpresa. Abrió la puerta de mi cuarto y entró montado en una bicicleta. A él las piernas se le salían de los pedales y parecía que estaba a punto de hacer alguna pirueta circense, pero para mí era perfecta. Adrián me contó que Michael, uno de sus amigos del barrio, la había encontrado abandonada cerca de la cancha, y como era de niño, la tenía guardada en su casa desde hacía meses. Después de casi 1 hora de intensa negociación con mi mamá para que me dejara usar la bicicleta, empezó mi primera clase. Fallé estrepitosamente desde el primer minuto. No pude nunca mantener el equilibrio ni subir la mirada cuando la tenía que subir. Me caí incontables veces. No tardé en odiar aquel aparato también, pero recuerdo aquel día como uno de mis favoritos de la vida. Cuando se empezaba a poner oscuro, mi mamá se plantó en el portón y le hizo señas a Adrián para que me metiera a la casa. Fue el único momento triste, porque vi en la cara de mi hermano que estaba frustrado y creía que mi poco talento para la bici era culpa de él. Antes de que mi mamá empezara a gritarnos, Adrián se subió nuevamente en la bicicleta. Me dijo que me subiera detrás de él y lo abrazara. Le dimos 2 vueltas a la cuadra. Fue mi primer y último viaje completo en bicicleta. Juanjo, muchas gracias por acompañarme en este documental. Ya, con mucho gusto. Bueno, yo sé que sos amigo de David desde hace mucho tiempo. Contame cómo fue todo el proceso de la primera edición de este trabajo. A Davo yo lo conozco desde la U. Allá tuvimos como un grupo bastante cercano de gente afín a la escritura y a la lectura, y ahí fuimos encontrando que cada quien tenía como su propia esquinita de temas y sensibilidad que iban a querer explorar. Davo siempre fue uno como de los que más llamaba la atención, su acercamiento a la masculinidad y a los conflictos que la misma presenta. Para mi propia experiencia fue algo bastante como innovador, vanguardista, que a mí mismo como heterosexual igual me impactaba desde donde él se estaba acercando. Y fue muy claro que era una de las voces más como sólidas de ese grupito que teníamos, y eventualmente era evidente que ya seguía el siguiente paso, que era decidirse, ponerse a recopilar textos, a trabajar una obra que pudiera ya ser difundida a un nivel más como formal, llamémoslo así, porque
esta época en la que trabajábamos muchos blogs, no era como... No había una difusión directa. Las editoriales independientes apenas estaban como haciendo una primera pasada por los autores que estaban listos, y seguía Davo en cierta medida. Entonces yo creo que todos sabíamos que Davo tenía todas las herramientas para llegar a producir una obra, y con el tiempo fue que ya se iba viendo que era el momento de que él se encuevara un poco y empezara a producir todo ese contenido necesario para amasar una obra como fue Cartas a Hombres. Sin duda alguna, David tiene una escritura, su estilo de escritura es única. Contame por qué recomendarías leer este libro. Yo creo que hoy en día la literatura está como en una etapa de mucho cambio. La influencia de las redes sociales, de la mensajería de texto, todo eso ha cambiado nuestra relación con la lectura. Entonces, los autores hoy en día tienen que tener como, creo yo, una aproximación desde un lugar distinto. Ya sea toda la influencia de cine que tiene Davo o hasta la misma influencia de la música pop. Yo creo que eso ha permitido que su literatura surja de un lugar muy distinto a lo que se nos intentó como ofrecer por muchas épocas. Creo que Davo, en cierta medida, por lo menos en mi experiencia propia, es un tipo de pionero de la búsqueda de nuevas masculinidades. Quizás en el caso de él, el conflicto era más evidente por lo que la pulsión de su identidad con lo que se frotaba en su entorno era una represión casi que inmediata. Entonces, creo que el contexto desde el cual surge él le permite volverse un referente muy necesario para los diferentes tipos de reconceptualizaciones y reconstrucciones de la forma de socializar y de las ideas que tenemos sobre lo que es ser una persona sana, saludable, como un miembro adecuado para la comunidad. Creo que Davo se acerca desde un lugar bastante preciso para ser relevante actualmente. Cartas a Hombres surge de la autoficción. ¿Cómo crees que aporta ese tipo de relatos a los y las lectoras? Yo creo que en un mundo en el que la verdad es algo tan cuestionable, sentir que alguien en un medio que es bastante enfocado en la ficción, como la literatura, sentir que algo es sincero y real en los términos que eso pueda estar, entonces que David pueda acercarse y dejar como honestidad sobre aspectos de su vida que no está contando así tan en primera persona, llamémoslo. Creo que le da a las personas una mirada a la sinceridad, y creo que eso tiene muchísimo valor hoy en día. Igualmente creo que la autoficción no es un género nuevo, creo que es un fenómeno que ocurre en todos los tipos de literatura que han habido, y creo que es muy valioso que las personas estén diciendo, y ¿saben qué? Yo le estoy apostando a mi experiencia de vida, a la valentía que requiere exponerla y decir como que hey, usted de fijo me puede juzgar por esto, pero el hecho de que yo esté tendiendo estos puentes, abriendo estas puertas que para otras personas puede que estén completamente cerradas, da la oportunidad a que quienes están sufriendo de ciertas experiencias, ciertos traumas, de repente no se sientan tan solos y puedan como observar en la experiencia de Davo a alguien que más bien se empodera a través de esas experiencias. Gracias por tus apreciaciones. Con mucho gusto. Rebeldía en la memoria, de Randall Chávez Zamora, publicado en el 2021, es un ensayo fascinante sobre el acontecimiento de una generación. El autor explora cada detalle del llamado movimiento de Alcoa de forma tan precisa que parece tomar la mano de quien lee, para llevarlo por aulas, calles, días y noches junto a jóvenes que reclamaban su propia revolución cultural. Encuentre este asombroso libro en nuestras librerías UNED.
como ya lo hizo una vez el director de la película Entre Tinieblas y como también lo hizo el autor de este libro, en esta ocasión me voy a realizar una autoentrevista con respecto a cómo me ha ido con este documental. Entonces, paz. ¿Cómo ha sido seguir adelante haciendo un documental de literatura costarricense sin su hermana? Bueno, debo aceptar que al inicio estaba nerviosa porque no tenía la menor idea de cómo hacerlo o si lo estaba haciendo bien. Y bueno, y también no tenía la validación del fantasma de mi hermana. Pensé dejarlo todo tirado en algún momento, pero después me acordé que ella me sigue acompañando, aún hoy, en todo momento. Sin duda, el universo de la literatura ha cambiado desde el primer libro. ¿Cómo se siente ahora que lleva un tiempo conociendo más sobre la literatura costarricense actual? Bueno, es muy loco porque creo que cuando una empieza a leer, lo primero que busca son referencias famosas, lo que más ha resonado en el mundo. Y me gustó mucho entrarle por otro lado, conocer acerca de lo que están haciendo escritores y escritoras de mi país. De hecho, creo que debería ser una obligación de todos los costarricenses hacer esto. Y he preguntado tanto qué significa escribir y de dónde surge todo esto que debo aceptar que empecé a escribir. Y siguiendo los consejos de las y los autores, pues no me estoy juzgando en el proceso, lo estoy disfrutando. ¿Cómo siente que ha cambiado la paz de antes a la paz de ahora?